11 de la mañana, 3 minutos en la República Argentina. Mañana del sábado en Radio Ciudad 98.3, www.radiociudadbelargabecorte.com.ar. Se pueden descargar la aplicación para escucharnos a través del celular desde el Play Store de Google. Nos buscan como Radio Ciudad Belville. La temperatura actual es 9 grados 2 décimas. La humedad del 83%. El cielo cubierto en la ciudad. Así se presenta esta jornada de sábado. Si bien ya informalmente nos saludamos. ¿Cómo va, Ariel Torti? Buen día. Hola, Anabela, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien por acá. Diciendo más en los medios que en mis canciones, me voy dando cuenta de mi error, que no es poco. Reflexiono con cierto temor de estar loco en los medios que se olvidaron de ser nobles. Boicoteando su apellido, desinforman al pueblo, destruyendo nuestra conciencia social, dicen... Las pastillas del abuelo, en esta tremenda canción que solemos usar cada vez que una noticia sentimos que está mal contada, si se quiere. Bueno, y hemos gestionado y tenemos la posibilidad de charlar en este momento con Javier, el profe Romero, periodista, analista de medios, qué sé yo, recordado entre otras cosas por su paso por Duro de Domar, conductor de esos segmentos sintetizados en qué hay detrás de las noticias, editor de medios. Muy activo en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook también, ahí lo seguimos por todos lados al profe Romero, que está del otro lado de la línea, ¿no? Hola Javier, buen día, gracias por atendernos. Ariel, Anabela, ¿cómo están, chicos? Bien, muy bien, gracias de verdad por atendernos. No, por favor. Bueno, ¿qué más hay que decir para presentarte, aparte de lo que dijimos? Está bien. Tengo un medio, soy director de un diario en el barrio donde vivo, en Morón, hace 30 años ya. Trabajé en radios comunitarias varios años, en radios comunitarias, en canales de televisión comunitarios, después también estuve en otros medios, en medios nacionales, trabajé para algunos noticieros, para algunos programas de investigación, escribí un libro, la biografía no autorizada de Daniel Haddad en el año 2001-2002, y bueno, después fui dirigente del gremio de prensa, durante varios años, y ahora estoy trabajando, tengo un sitio que se llama Northside, además del diario de Morón, y colaboro en el programa El Destape, sale los domingos por YouTube, haciendo una sección sobre análisis de los medios, y a partir del lunes retomo un programa diario que tenía en Radio del Plata, que está... sin voz, lamentablemente, y el lunes empiezo en AM 530, Somos Radio, un programa todos los días de 20 a 22. Donde también se fue Daniel Toñetti, ¿no? ¿Cómo? Donde también se fue Daniel Toñetti. También se fue Daniel Toñetti, correcto. Bueno, Javier, ¿qué hay detrás de las noticias que construye el poder? En general lo que hay son intereses, se dirime parte del poder a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Son como una extensión de ese poder, tratar de también expresarlo a través de los medios de comunicación, como a nivel general, ¿no? El problema es que muchas veces se vende como independiente o como información genuina cuando no la es, cuando está representando los intereses de una parte. Entonces toma un poco desprevenida a aquellas personas que se acercan a un medio tratando, digamos, creyendo que solo hay intereses nobles detrás y que le van a mostrar todo el panorama para que uno después pueda decidir lo que le parece, ¿no? Entonces ahí está un poco el riesgo. Eduardo Galeano supo decir esto, son 30 segundos, te proponemos escucharlo y va una pregunta después. Dale. Los grandes medios de comunicación, que reproduce el sistema de poder en el mundo y que toman examen de democracia a cada país. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: nos mean y los diarios dicen llueve. Si tuvieras que definir, Javier, que describir, que caracterizar la concentración mediática argentina a un, supongamos, estudiante de primer año de Ciencias de la Comunicación, de periodismo, ¿qué le contarías? ¿Qué le dirías? No, le contaría, por ejemplo, en la Argentina
el 80% de los grandes medios de comunicación están en manos del gobierno nacional, de los mismos intereses que representa el gobierno nacional, que maneja también el 100% de los medios públicos, y que el 20% del restante de la comunicación, los dos más importantes, los tres grupos más importantes de medios, tienen presión judicial del gobierno nacional. Al del principal grupo crítico, los dueños del principal grupo crítico están presos por impulso del gobierno, que es el grupo Indalo. El del segundo grupo, que es el grupo que tiene AM750 y Página 12, tiene causa judicial impulsada también por el gobierno. El tercero, que es el Radio del Plata está silenciada, su dueño tiene detención domiciliaria. El resto descansa en manos de medios comunitarios y populares, que es obviamente es menor la potencia que tenemos desde los otros medios, pero a la vista de lo que está sucediendo no pasa otra cosa que descansa la responsabilidad de que funcione la democracia, que funcione la pluralidad de voces, y que funcione el derecho a la información, ¿no? Yo creo que está en las espaldas, está en las manos de los medios comunitarios y populares la garantía de eso, ni más ni menos. Así que, y creo que se ha avanzado mucho igual en los últimos años, en general en comprender qué es lo que pasa con las noticias y con los medios de información. Por eso no, digamos, a pesar de tener todo lo que tiene eso a favor, el gobierno todos los días va perdiendo cada vez más adeptos y va perdiendo cada vez más credibilidad, porque la gente deja de creer en esos medios y cree más en otras voces, ¿no? ¿Puede haber democracia profunda, real, genuina, sin una ley de medios que regule posiciones dominantes y que al mismo tiempo fortalezca, habilite las voces populares, digamos, de la comunicación comunitaria? Y la verdad es que me parece difícil pensar que funcione una democracia con una sola voz. No lo decimos nosotros, lo vienen advirtiendo todos los organismos supranacionales, o sea, todas las organizaciones que estudian estos temas recomiendan esto, Naciones Unidas, UNESCO, etcétera, que se reúnen, advierten sobre el peligro de la concentración de medios en nuestros países. En general es una tendencia que se da y que rápidamente la sociedad civil trata de poner freno. De hecho, existen leyes que limitan esto en casi todos los países desarrollados del mundo, donde se trata de frenar un poco la voracidad de los grandes grupos empresarios en tener, además de las empresas, los medios que les permiten también tener el crecimiento y la concentración de la economía en sus manos y de la producción. Va todo entrelazado. Yo creo que es muy difícil pensar en una democracia si no hay respeto a la diversidad, a la opinión del otro, a la información plural y veraz. Me parece muy difícil, me parece que tiene una falla de origen muy fuerte. Está bien. La estructuración daría la impresión mediática del poder, es decir, del mercado, donde se piensa la información como negocio y no como derecho, habla siempre de la noción de la libertad de expresión con liviandad, pero habla poco y nada, nos da la impresión, del derecho a la información, ni menos de la democratización mediática. Por lo tanto, cuando hablamos de derecho a la información y democratización mediática, ¿de qué hablamos? Y añadida a esa pregunta es si podés profundizar sobre la idea de la comunicación como un bien público. Y en principio parece difícil hacer una elaboración de un pensamiento abstracto si uno no tiene suficiente información para hacerla en cualquier terreno, ¿no? O sea, vos tenés que, para tener un pensamiento verdaderamente libre, tenés que tener acceso a diversas fuentes de información para poder contrastarlas. ¿No? Eso es lo que nos hace una característica diferente de la condición humana. O sea, el hecho de poder tener pensamiento abstracto, o sea, y para eso necesitas información, y necesitas
mucha información y necesitas información plural y además necesitas información veraz. Entonces uno, a partir de eso, desarrolla una idea. Claro. Ahora, si solo tenés acceso a un canal de información, a una sola idea, no sos libre, en realidad. No podés ejercer tu ciudadanía. Javier, con respecto a esto que estamos diciendo particularmente, uno siente desde un medio del interior, chiquito si se quiere, que tiene llegada a la ciudad y a algunos pueblos vecinos, y siente que es como que estás todo el tiempo remando, tratando de convencer a los demás, al oyente, que hay otro medio de información, porque sentimos que en realidad esto de tener una sola vía de comunicación, cuando ahora estamos todo el tiempo siendo bombardeados por información, incluidas las fake news, sentimos que la gente prefiere seguir creyendo en ese medio masivo o en ese medio hegemónico. ¿Cómo se hace, cómo hacemos los comunicadores para que el oyente acepte que hay otra propuesta sin enojarse con nosotros? Porque nos pasa cuando queremos contar la otra verdad o de la misma noticia extraerla de otra manera, digamos. ¿Cómo hacemos para que el oyente no se nos enoje, no se nos empaque y nos diga ustedes porque son, y así te tildan de ser anti-Macri, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Ese es un laburo enorme que hacemos desde acá. No, seguro. Lo que pasa es que hay que tener paciencia. Por supuesto hay que siempre pensar y repensar cómo comunicamos, de qué manera, sí, de qué forma, no subestimar la dimensión estética de nuestro mensaje, uh-huh, apelar a los sentidos a la hora de comunicar. Me parece que todo eso hay que hacerlo desde ya. O sea, no porque creamos y tengamos la certeza de una cosa, pensar que con eso basta y sobra, ¿no? Los medios requieren un esfuerzo mayor que eso, solo eso, sí, creer que se tiene la verdad. La comunicación, no los medios. Después me parece que hay que tener paciencia con la certeza que uno está haciendo lo que corresponde hacer, ¿no? Que frente a la certeza que uno tiene por lo que trabajó, por lo que investigó, por lo que cree, etcétera. Sí. Por los medios que contrastó también, por la información recibida. Porque claro, es un ejercicio de años. Sí, sí. Seguro. Lo que pasa es que en realidad lo que se expresa es una pelea de poder en los medios de comunicación. No está exento de esa pelea de poder general. Y la verdad que si vos te mirás en la historia, vas a ver que muchas veces muchas personas, muchos colectivos, también en un momento parecían que eran chiquititos y que no iban a tener posibilidad de hacer nada. Que sin embargo después fue apareciendo la luz y la verdad fue apareciendo. Y en muchos momentos el poder tenía todo en la mano y parecía que era todopoderoso y sin embargo se resquebrajó. Yo creo que hay que tener un poco de paciencia. Yo, bueno, nada, me permito hablar también a partir de los años que tengo y de lo que he estado peleando esto. La verdad que con respecto al tema de los medios y la concentración de medios, venimos hace muchos años advirtiendo sobre el peligro de que pocas manos, pocas personas sean los que definan qué puede saber, ver y entender las mayorías. Y a pesar de que parecía que uno tiraba las cosas en una bolsa rota abajo, en un momento hubo una ley de servicios de comunicación audiovisual que permitió un avance, que permitió sobre todo también una discusión sobre el tema, algo que no existía. Sí. O sea, hace 20 años vos hablabas de la concentración de los medios y te mirabas y decías, ¿estás loco? ¿De qué habla? ¿De qué habla? Y sin embargo, hoy, cuando la gente te dice algo, generalmente uno le pregunta o te preguntan a vos, ¿pero de dónde lo sacaste? ¿De qué diario? ¿De este, aquel? ¿Dónde lo viste? ¿En qué noticiero? Uh-huh. Hay como un crecimiento, ahí me parece algo interesante. Así que, no, y si uno mira la historia, no tiene más que ver lo que la historia argentina, para ver tantos momentos de no sé, el otro día, bueno, reflexionábamos a partir del Día de la Independencia, o lo que pasó con Belgrano en su momento, pensaba que estaba derrotado después de Vilcapugio y Ayohuma.
y sin embargo después se le va reconociendo su lugar en la historia de lo que va haciendo, o sea, y también había una dictadura que manejaba todo, y había algunas madres que daban vuelta alrededor de una pirámide, y vos decías, ese grupo señora no va a hacer caer la dictadura, no puede. Y durante años siguieron dando vueltas y enseñándonos que hay un camino y que con la verdad uno tiene que seguir insistiendo. Sí. A mí yo tomo esos ejemplos también, ¿no? A veces pasa eso, a uno le da esa sensación, sí. Pero eso no tiene que hacernos abandonar o rendirnos, sino al contrario. No, sin ninguna duda, solo que uno tiene la sensación como comunicador de que es más fácil destruir y mucho más rápido, de manera acelerada, destruir algo que construir desde esta postura que tiene uno de ser independiente, digamos. Me gusta ese término, me gusta ese término. Seguro. Javier, nombraste la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, sintetizada como la Ley de Medios. ¿Qué te imaginas que debería venir en un nuevo gobierno de mayoría, con anclaje popular, para retomar y avanzar en esa materia? Y la verdad, sinceramente, no sé. Si vos me decís ahora cómo habría que resolver eso, no lo tengo claro. Estoy tratando de juntarme con la mayoría de los actores que tienen que ver con estos temas, para debatir, discutir, reflexionar alrededor de esto y ver qué elementos, cómo adecuar esa ley que para mí fue muy interesante y que significó un avance, y que rápidamente, apenas llegó el gobierno Macri, supo desarmar. Cómo hacer algo que sea más eficiente, pero hay algo que no hay que perder de vista. Yo desde el principio decía, los medios son como una polea de transmisión del poder en realidad, y de lo que se trata es de cambiar las relaciones de poder, porque la verdad es que la ley esa, que fue debatida durante muchos años, que llegó al Congreso, ganó con mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, fue una decisión del Ejecutivo también, y hasta la Corte dijo que era constitucional, nunca se pudo poner en marcha en la Argentina, y fueron 6 años de desobediencia a la ley de un grupo económico, ese grupo Clarín, pudo desobedecer. Nosotros cruzamos un semáforo 3 veces en rojo y capaz que nos meten en cana por desobediencia. Y los tipos saltearon una ley completa, ¿no? Aprobada por todos los poderes del Estado, y sin embargo no la cumplieron nunca. Y siguen hablando desde un púlpito. Por eso digo, me parece que se trata de relaciones de poder. Hay que avanzar en todo para poder después, eso que uno imagina, piensa, que es un beneficio de la mayoría, y que la mayoría cree también que se pueda llevar adelante. La verdad es que no, perdón que te escribo así la respuesta, pero sinceramente no tengo claro. Creo que hay que tener en cuenta todos los medios electrónicos, todo esto hay que verlo. Hay nuevas formas de censura, más sutiles, como lo que está pasando ahora con el tema de chequeado, reverso, Facebook, que limitan algunas publicaciones, sobre todo críticas al gobierno. Hay que repensar todo. Personas vinculadas al derecho como Eugenio Zaffaroni sostienen o han sostenido recientemente que una nueva ley de medios que regule las posiciones dominantes que lesionan la democracia y que debilita el fortalecimiento de la comunicación comunitaria deben estar inscritas directamente en la Constitución, que no pueden ser leyes que estén en situación de fragilidad y de vulnerabilidad por parte del poder. Y recordamos días pasados que esa ley, que en parte sigue vigente, creó 6 organismos, consejos, comisiones para precisamente fortalecer la idea de la ciudadanía comunicacional y dejar de vernos como sociedad solamente como consumidores, ¿no? Pensarnos como sujetos de derechos, como ciudadanos que consumen, pero que son sujetos de derecho a la hora de pensar y demandar información de calidad y de cantidad, ¿no? Tenemos la sensación a veces como que estamos subejecutados de información de calidad y cantidad, y estamos saturados de interpretaciones, y si no, mirá lo que dijo Carrió esta semana, Javier, escúchala. No podemos volver, primer punto que toda la nación tiene que entender, no podemos volver a Venezuela. Alberto Fernández es Maduro, ni siquiera es Kirchner, es Maduro. ¿Sí? Y no podemos volver a Maduro, con la mujer de Maduro,
con el pajarito de Maduro y con Rusia metida geopolíticamente, como está metida, como se metió en la elección de Estados Unidos, como está metida en Venezuela y como Rusia está metida en Cuba, y por eso hay que controlar muy bien que la señora tiene que ir a ver a su hija, pero también tiene reuniones con los rusos en Cuba. ¿Sí? Así es, para el hackeo electoral. Acá hay una cuestión geopolítica. Bueno, hackeo electoral. Saturado de interpretaciones que esconden intereses, ¿no, Javier? Absolutamente. Me escucho, me acordaba de los terraplanistas, ¿no? Ese grupo de gente que cree que la Tierra es plana y que hubo todo un engaño para diciendo que la Tierra es redonda, o esos grupos que dicen no hay que darse vacuna porque hacen mal. Y la verdad es que eso se enfrenta con la verdad científica, ¿no? Pero bueno, allá ella. Le dan un lugar central en los medios porque sirve también a los intereses, claramente. No solo eso, sino que el periodista no repregunta, le dice, claro, ¿sí? Mirá. Sí, mire vos, o sea, gracias por contármelo, porque lo desconocía, es realmente indigna el ostracismo del periodismo en este tipo de casos, cuando claramente estamos hablando de un delirio, ¿no? Hay que confiar en la gente que por momentos puede estar engañada, pero no lo pueden engañar todo el tiempo. Va a haber un tiempo, hay que tener paciencia. Uno está viviendo y la pierde a veces, sí. Donde aparecen este tipo de personajes diciendo este tipo de cosas y hay gente que les cree. Porque te digo, ¿pero de qué hablas? ¿Que Putin trabaja en Argentina? ¿En dónde trabaja? Que Alberto Fernández es Maduro. ¿Vos me hablas en serio? ¿Es Maduro? Wow. ¿Qué sé yo? Pero bueno, hay que pensar y repensar, confiar en nuestro sentido, juntarnos, hablar, reflexionar alrededor de estos temas, bueno, que es lo que hacen ustedes cotidianamente, me parece, y yo, no sé, yo tengo esperanza, sinceramente, o sea, yo veo que la sociedad en general está avanzando. Obviamente que pasa, ahora tenemos un problema que hay que reflexionar mucho, ¿no? Porque en general lo que pasaba es que hasta hace más o menos 5 años, los grandes tanques informativos, las grandes empresas de comunicación dominaban en general, tenían un poder de fuego mucho más grande que el que tienen ahora. Ahora la aparición de redes sociales, redes de comunicación, Facebook, Google, ha disminuido su potencia porque permite también la interacción con la gente. Eso no parece en principio bueno per se, porque aparece todo esto que vimos, fake news y barbaridades y mucha violencia, pero obliga a un ejercicio crítico distinto también de parte nuestra. Dicen que cuando hay una inundación, lo primero que falta, paradójicamente, porque ahora lo que hay es una inundación de información, uno abre internet y se encuentra con cualquier cosa, con cualquier tipo de teoría, y de información, y falsa, verdadera. Bueno, cuando hay una inundación lo primero que falta es el agua. Sí. Pues, ¿cómo el agua? Sí, el agua potable es lo primero que falta. Bueno, puedes tomar el agua de la inundación porque te vas a enfermar. Acá lo mismo. La gente abre la computadora, abre las redes y se encuentra muchas noticias. Yo creo que si nosotros trabajamos seriamente, bueno, lo que decía Anabela, de manera independiente, seria, honesta, con la información, la gente va a ir entendiéndolo, lo va a ir conociendo y lo va a ir comparando con el resto y nos va a ir eligiendo. Me parece que de eso se trata, ¿no? Pero bueno, hay que armarse de paciencia. En el último libro, La grieta desnuda, Martín Rodríguez y Pablo Tuzón dicen, Javier, que Cambiemos encontró, Durán Barba mediante, una forma de hacer a través de los medios de comunicación política para los que no gustan e incluso odian la política. Sí. Una especie de solución política para los apolíticos. ¿Cómo ves eso desde tu lectura de la sociedad y de los medios? Bueno, tiene que ver con que a veces no, seguramente a ustedes la política es algo que les interesa o que nos interesa, yo me incluyo en eso, me gusta hablar, reflexionar de estos temas, pero bueno, en general tenemos a alguien cerca, la familia, algún amigo, algún compañero en alguna instancia que
Natalia no habla de política, habla de fútbol o de autos o de algún otro deporte o del trabajo y de la guita y qué sé yo, y no de eso. Entonces, y solo habla de política alguna cosita por ahí que de vez en cuando escucha, o sea, no lee de política tanto, no ve los programas de política, y solo se incrementa su diálogo alrededor de la política cerca de las elecciones. Y es ahí donde efectivamente coincido con Martín y Pablo en que en realidad es ahí donde dirige en general su mensaje Macri, en un ser un poco más despolitizado, que en general tiene creencias más lábiles sobre las cosas, no reflexiona mucho alrededor de los temas de la política y de la sociedad. Y bueno, y ahí va algunos preconceptos sobre algunos prejuicios históricos y juega ahí, ¿no? Los ricos no roban, los negros son vagos, los peronistas hicieron todo mal y los que nos salvan son los neoliberales. Pero como son comentarios ahistóricos, o sea que no se asientan en la historia, en la verdad, en nada, los toman en su momento, les es cómodo a esos menos politizados apoyarse en esas creencias que tuvo por ahí y ya está. Ellos laburan mucho eso, es cierto eso, que el gran esfuerzo del macrismo y eso se consigue a través, también son ayudados por la posibilidad de segmentar y microsegmentar que dan las redes sociales, las redes de comunicación, y eso lo vimos no solo en Argentina, sino con la discusión que hay alrededor de Facebook y un tema que se llama Cambridge Analytica, sí. Que es la posibilidad, a partir de los datos que uno va dejando en el teléfono, dándole me gusta, viendo determinados videos, etcétera, de conocer mucho de cada uno de nosotros. Le da la posibilidad a Facebook y a quienes tengan el servicio de Facebook, algunos servicios, en realidad en este caso son servicios ilegales porque acceden a datos íntimos nuestros, la posibilidad de conocer mucho de cada uno de nosotros. Dicen que con 250 me gustas, Facebook ya sabe más de nosotros que la mayoría de quienes nos rodean. Que con 500 me gusta sabe más de nosotros que incluso la familia. Y que con 1000 me gusta sabe más incluso hasta de tu pareja de toda la vida. Y que incluso puedes llegar a conocer mucho más de vos mismo de lo que vos mismo crees que te conoces. Eso que uno le va dejando, esa información que le va dejando a las empresas uno, de manera casi automática, viste que vos abrís, pones una aplicación y te dice, le da permiso para esto y aquello, claro. Sí, pues si no, no la podés bajar. Pero bueno, lo que haces también es dejar gran parte de tu intimidad ahí. Es casi como lo que le contás a un abogado defensor si tenés un problema con la justicia, o lo que le contás a un psicólogo, después de varias clases, de varias sesiones, vos le vas contando cosas de tu vida íntima. Ahora, si ese psicólogo después va y le vende la información tuya a alguien, bueno, ellos en general lo protegen las leyes. Y lo que pasó acá fue que todo ese volumen de información se comercializó no solo a empresas, que cuando buscas una zapatilla te venden zapatillas toda la semana o todo el mes, sino también a la política. Y bueno, y ahí ya, por eso hay un problema que es muy serio, que llevó al banquillo de los acusados a Facebook, etcétera, porque creen que ha influido en las elecciones de manera muy potente, sí. En elecciones donde uno, por ejemplo, la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea, algo que parecía que era irracional, sin embargo, los estudios muestran que lo que han hecho es un trabajo muy fino sobre esa gente menos politizada, avivándoles prejuicios. Sí, sí. Los sectores, digamos, los espacios más oscuros de cada uno de nosotros trató de agitar y consiguió, por ejemplo, eso, consiguió que en Colombia gane el no a la paz, algo que me parecía raro.
Bueno, eso se está haciendo juicios a Facebook tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña por estos temas. De hecho, Javier, esta mañana fue publicada la noticia: $5.000 millones deberá pagar Facebook por esto, ¿no? Por el mal uso de los datos que les damos todo el tiempo. Que lo hacemos de manera voluntaria, aunque no sepamos que lo estamos haciendo, ¿no? Es una locura, es una locura. $5.000 millones deberá pagar por el caso Cambridge Analytica Facebook. Bueno, y yo te digo algo, todavía el juicio en Gran Bretaña está, sí, pero ya en la tercera sesión lo que aparece es que trabajaron para la campaña de Macri en la Argentina. Eso que habla Durán Barba y Marcos Peña, en realidad contrataron esos servicios para detectar a aquellas personas menos politizadas, ver qué era lo que les gustaba y tratar de agitar esos prejuicios y esos miedos a la hora de ir a votar. Pero bueno, Argentina es uno de los países, hay influencia en las elecciones de Trump en Estados Unidos, en las del Brexit, la salida de la Unión Europea de Gran Bretaña, en Colombia, y también en Brasil, la campaña de Bolsonaro, ahí intervinieron de manera muy directa, y también en la campaña de Macri en Argentina. O sea, está claro que hay ahí atrás algo, ¿no? Hay un gran hermano, y si uno tira el hilo y mira qué intereses responden esos gobiernos, o esas ideas que va poniendo, lo va encontrando, ¿no? O sea, Gran Bretaña va cerca a Estados Unidos, Brasil automáticamente se pone a las órdenes de Estados Unidos, Macri a las órdenes de Estados Unidos, bueno, ¿no? Tiene cabeza de perro, cola de perro, hocico, nada. Y será perro nomás. Será perro. Che, ¿qué campaña viene, Javier? ¿Qué campaña viene? ¿Qué margen hay para la discusión? Nosotros creemos que es un gato, no es un gato. ¿Cómo? Es perro. No, te decía para ir cerrando, ¿qué campaña viene, digamos, con esta caracterización y descripción que acabas de hacer? ¿Qué te imaginas que viene? ¿Cuánto margen para la discusión política? Yo creo que viene eso, viene una campaña de miedo, esto que expresó Lilita no es casual, es una de las principales dirigentes políticas del macrismo. Larreta hace 2 días con un discurso inusualmente violento, la apelación a que supuestamente no solo que está, digamos, Lilita dijo Putin, pero ya antes habían dicho que el candidato a gobernador era comunista, que era marxista. Jorge Macri, el primo del presidente, dijo que no sabía si Kicillof se había curado de marxismo, que había estudiado cuando era universitario. Yo creo que viene una casa de brujas, viene una campaña muy violenta, yo creo que más violenta de lo que conocemos hasta ahora, porque yo creo que el gobierno está desesperado porque sabe que pierde, y atrás se pierden muchas cosas. Es loquísimo porque en el último libro de Axel Kicillof y la publicación de las entrevistas es Carlos Pañi el que le pregunta precisamente en la entrevista que le hace él ¿por qué no estaba en la cámpora a Axel Kicillof? O sea, ¿por qué no estaba representado en el universo o en la fuerza política que integraba el Frente para la Victoria? Él, por lo tanto, un periodista del poder le pregunta precisamente lo que el poder después sale a decir de manera falsa. Lo contrario. Lo contrario. No, porque la verdad no importa. Claro. No importa la verdad, lo que importa es lo que es la representación de la verdad, que es distinto. Una cosa es la verdad y el laburo de ellos es cómo se representa esa verdad. Entonces, lo que hacen todo el tiempo es decir eso. Entonces, llega un momento que te dicen, es la morsa, solo bigote, mató 3 tipos del narcotráfico, y lo repiten y lo dicen todos los días. Para eso tienen todos los medios, para instalar estas cosas. Por eso tienen el 80% de los medios, y a los medios que son críticos los tienen amenazados también, para que determinadas cosas no se hablen también, ¿no? Y Macri funciona. Macri acaba de decir que ha podido avanzar con su proceso transformador a pesar de Página 2 y C5N, ¿no? Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Que tienen el 3% del rating, ¿no? A ver, si se entiende. 3%, y les preocupa. Que está bien, que es mucho, pero que le ganan a TN, sí, pero, o sea, yo creo que solamente para justificar que el sistema tiene un lugar donde respira. Si no, lo cerraría. Entonces hay como un simulacro de democracia informativa a partir de ese 5N,
sobre todo, y página, ¿no? Un medio televisivo. Pero la verdad es que llega lo que llega. Por eso creo que ahí se acrecienta la responsabilidad de quienes advertimos este tipo de cuestiones y quienes estamos al frente de medios comunitarios, populares, y tenemos espacio de representación en determinados sectores de la sociedad. Bueno, hay que ser serios, hay que trabajar bien. Bueno, todo lo que decía Anabela, seguir siendo independiente de criterio, investigar, trabajar, informar con honestidad, desde dónde uno habla, por qué cree lo que cree. Y bueno, y así hay que multiplicar esfuerzos. Javier, gracias. Te despide Anabela, que es la que conduce esta mañana, pero además es la que lidera este medio de comunicación radial con rasgos comunitarios, con una búsqueda alternativa en esta comunidad que es Belleville, en el interior de la provincia de Córdoba. Desde la más profunda admiración, Javier, muchísimas gracias. En primer lugar, gracias por compartir estos conceptos con nosotros, que compartimos en cuanto a la ideología, ¿no? Desde el periodismo, desde cómo informar, hacerlo de manera correcta, tratar de ser plurales, y se nos complica bastante. Por eso, desde el interior del país. Y además, ¿sabes qué? Queremos agradecer esa hermosa edición que has hecho de la presencia del presidente de la Nación ayer en Córdoba con Ulises Bueno de fondo. La verdad que nos pareció muy creativo. Es increíble. Nos pareció yo no muy podía creativo. creer. Cuiden al DJ. Un abrazo. Una hermosura. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, espero un día visitarlos. La verdad. Con muchísimo vamos a gusto hacerlo. te vamos a Ahí en la estar radio, esperando. charlar Sí. ahí en vivo y bueno, capaz me invitan con algo. Sí. Pero por supuesto, acá Viste, tenemos no se cosas para muy nadie. ricas, somos muy Bueno. buenos haciendo asados. Tenemos capias, que es un privilegio que tenemos los belvillenses, que seguro no probaste nunca, pero te van a encantar. Bueno, dale. ¿Sí? Dale. Gracias, Gracias. Me tomo ese desafío de ir a probar. Por favor, chau, Abrazo muchísimas grande gracias. para los dos. Dale, Gracias, chau, chau, chau. chau. Bueno, ahí estábamos, qué linda charla, nos extendimos más de la cuenta. Debe ser el vueltito que nos cobramos. Sí, el sábado pasado. ¿Te gustó? ¿Estuviste cómodo? Muy ¿Sí? bien. Bueno. ¿Qué tiene para cerrar? Tengo una canción que particularmente me gusta mucho. Cuando escucho a René de Calle 13 siento que es una metralleta que dispara palabras, y creo que Multiviral, donde cuentan que una noticia mal contada es un asalto a mano armada, es como una especie de frutilla para este postre. ¿Te parece? Dele play. Ahí va.